Muy buenas noches. Damos entrega a la actividad de la semana número 4. Soy Edison Giovanni Carreño Plazas, estudiante de la especialización de gerencia de proyectos. Esta actividad hace parte de la entrega de la materia Principios Gerenciales de Código NRC 5721, dirigido bajo el profesor Eurizaldana Vergara, y este es el análisis del proyecto en su primera parte. Eh, el proyecto se llama Optimización en Procesos Internos de Tecnología del Área de Implementación en MTI. Para dar un contexto un poco más empresarial, MTI, Manejo Técnico de Información S.A., es una empresa que pertenece al holding Thomas Gregg Sons. MTI tiene tres grandes core de negocio, los cuales son la gestión documental, el outsourcing y la custodia de títulos valores. Para este caso en particular y haciendo referencia, digamos, al nombre de este video y de este proyecto, la empresa tiene un proyecto de gestión documental firmada con el Banco Agrario de Colombia, mediante el cual se garantiza la custodia, tenencia y disponibilidad de los documentos de los clientes de forma física. Y también se tiene que garantizar que estén disponibles de forma digital para la consulta de procesos internos realizada por asesores y áreas de crédito del Banco Agrario de Colombia. MTI como empresa desarrolla entonces una aplicación customizada para el Banco Agrario de Colombia, la cual se llama SIGDoc, Sistema Integral de Gestión Documental. Tiene dos partes, una parte front, una parte back. La parte front es aquella que es tipo web, consultada por los usuarios del Banco Agrario, y la parte back es aquella usada por empleados de MTI dentro del proceso de gestión. La ubicación de este proyecto físico está en La Bodega, California, en carrera 341743, piso cuarto. Hablemos un poquito del proceso del área de las jerarquías. Existen tres grandes áreas que dependen de la gerencia de operaciones. Está el área de implementación, de la que vamos a hablar, de la cual pertenezco, el área de tecnología y el área de operaciones. Entonces, mi rol, líder QA, tiene a su cargo los procesos de análisis funcional, pruebas funcionales y puesta en producción, que están demarcados con el círculo azul. Y tengo un par o tengo un líder, quien está, digamos, a mi mismo nivel, quien es el líder de desarrollo, el cual tiene actividades como desarrollo de software y soporte y mantenimiento, pero no vamos a ahondar en estos dos procesos, más si los vamos a mencionar. No vamos a ahondar en ellos, entonces vamos a profundizar en aquellos que son gestionados por mí como líder QA. Entonces, el análisis funcional, esta actividad está bajo mi supervisión y es ejecutada por el analista funcional. Aquí se desarrollan tres grandes tareas, que es el análisis de la viabilidad, el análisis de levantamiento funcional, la generación del documento funcional como tal, y el kickoff del cambio, que es la divulgación del mismo. Entonces, hablando del análisis de la viabilidad, el cliente, bien sea interno o externo, bien sea banco o bien sea del área de tecnología o del área de operaciones, expresa su necesidad en un formato, y ese documento debe llevar un tipo de solicitud, descripción o alcance de la solicitud y justificación del cambio, cuál es el impacto que este cambio tiene y cuál es el impacto técnico que responde implementación para dar el concepto de si es viable o no es viable la solicitud. Una vez se da viabilidad a la solicitud, se procede al levantamiento del documento funcional. Hay grandes 5 actividades que se tienen que asegurar. La primera es obtener los requisitos, analizar los requisitos, documentar los requisitos, verificarlos y validarlos. Como resultado de este proceso se genera el documento funcional. Aquí subrayo en rojo esta parte porque más adelante abordaré una mejora sobre el proceso aquí en la generación del documento funcional, y este documento contiene los detalles del cambio solicitado y se encuentra avalado y firmado por las partes. Posterior a la generación del documento funcional se realiza el kickoff del cambio, que no es más que la socialización de las generalidades del cambio, y se resuelven dudas a los diferentes equipos o actores del proyecto. En esta sesión, todos los miembros del equipo de QA, o sea, de calidad, el analista funcional, el gestor de la configuración, quienes están a mi cargo, asisten en compañía del equipo que está a cargo del líder de desarrollo, quienes son los desarrolladores. Entonces aquí se aclaran las dudas que se tengan por cualquiera de los actores en la socialización del cambio. Ahora bien, está el desarrollo del software,
están estas cuatro grandes tareas, más sin embargo en la última, estas son lideradas por el líder de desarrollo, más en la última tiene intervención uno de mis recursos, la nombraré. Ahora bien, nombrando esta última, posterior a las pruebas unitarias, vuelvo y repito, la señalo en rojo este pedazo porque será parte de una opción de mejora más adelante que voy a proponer. Entonces, posterior a las pruebas unitarias, el desarrollador entrega el proyecto al gestor de la configuración, quien realiza el despliegue en ambiente de pruebas y entrega el equipo de calidad para realizar la ejecución de las pruebas. Una vez se realiza esto, entonces el gestor de la configuración es la persona que se encarga de afectar las líneas bases, de tener las fuentes y el código siempre custodiado y de asegurar de que los cambios no se pisen. Esta persona utiliza dos herramientas para realizar sus funciones, las cuales son Tortoise y Subversion. Entonces la persona quien es la encargada de custodiar las fuentes en el proyecto. Ahora bien, las pruebas funcionales, actividades que están a cargo de mi equipo de trabajo de QA de calidad y que están supervisadas por mí. Hablemos de la generación del plan de pruebas. La generación del plan de pruebas es una construcción de una matriz de escenarios de pruebas que van a certificar que el cambio funciona. Se debe entregar una estimación de esfuerzo para saber cuáles son los tiempos en los cuales se van a ejecutar estos casos de pruebas y se debe también armar un cronograma de pruebas para saber claramente cuándo podríamos entregar y realizar certificación interna con el cliente. La ejecución de las pruebas funcionales se realiza bajo tres ciclos, en los cuales estos ciclos lo que busca es identificar la mayor cantidad de errores antes de que nosotros emitamos una certificación y antes de que la iniciativa pase al ambiente productivo. Entonces, en esta ejecución de pruebas funcionales se trabaja de la mano junto con los desarrolladores para resolver cualquier tipo de defecto que se presente en cualquiera de los tres ciclos para avanzar con el proceso de certificación del desarrollo. Como parte de los entregables de este proceso, entregamos un deck de pruebas, un informe de pruebas, las evidencias de las pruebas y un documento de preparación de insumos que será la entrada o será, digamos, el eslabón para la siguiente fase del proceso, que son las pruebas de certificación. Estas pruebas de certificación se realizan en sitio con el cliente, en el cual se verifica que todo lo que el equipo QA aprobó corresponde con lo que se definió en el documento funcional. Una vez están de acuerdo las partes, se firma un acta para recibir la satisfacción en la misma. Luego viene una tarea que es la puesta en producción, que no tengo injerencia mediante, digamos, la participación de miembros allí, más sin embargo también tengo una opción de mejora que presentaré más adelante. Entonces se llevan a cabo tres grandes tareas, quien es la presentación del cambio ante el comité de cambios, donde se programa bajo un horario específico cuál es el momento indicado para pasar a producción lo que ya se desarrolló y cuáles son los riesgos inherentes que puede tener para los actores esta puesta en producción. Todo esto se define en este comité. Se realiza la preparación de la línea base, quiere decir que una vez se aprueba la puesta en producción, el gestor de la configuración realiza el alistamiento de las líneas base y de las fuentes y las entrega al equipo de infraestructura para que sean instaladas en ambiente productivo. Y la tercera es la instalación en ambiente productivo. Subrayo en rojo porque aquí hay una oportunidad de mejora en este proceso, ya que la instalación en ambiente productivo que se realiza el equipo de infraestructura es manual. Entonces, esta tarea es dispendiosa, más sin embargo cuenta con el acompañamiento del equipo de desarrollo y de la operación. Ahora bien, posterior a que se realiza la instalación en ambiente productivo, debe existir un soporte y un mantenimiento con el fin de garantizar de que el aplicativo SigDoc esté en línea, que sea funcional y que esté siempre a la mano de los clientes, tanto internos como externos, para pues satisfacer sus necesidades. Entonces hay que dar solución a incidencias, a posibles incidencias que se puedan dar solución a las causas raíces y si hay que hacer un desarrollo menor, pues hay que hacerlo para, repito, garantizar la disponibilidad de la información. Entonces, las conclusiones de mejora en el proceso que acabo de explicar, los cuales son dirigidos por mí dentro del equipo de implementación, hay tres actividades que quiero mencionar como opciones de mejora dentro del proceso. Criterios de aceptación. El equipo funcional con la aprobación del documento firmado por el banco no cuenta con un respaldo de criterios mínimos de aceptación y estos pueden ser la base de requisitos mínimos que debe verificar el equipo QA en sus pruebas durante la ejecución al menos del primer ciclo.
Las pruebas unitarias que entregan los desarrolladores son insuficientes para garantizar un mínimo de calidad antes de que llegue a manos del gestor de la configuración, quien enviaría posterior a despliegue esas fuentes a un ambiente de pruebas. Entonces se recomienda que estas pruebas, para que contengan un mayor nivel de calidad, tengan el acompañamiento de uno de mis analistas QA. Y tercero, en dos diapositivas anteriores explicaba que el equipo de infraestructura es quien realiza los despliegues de forma manual. Esto da pie a errores humanos y se propone que se hagan laboratorios con herramientas que permitan que los despliegues se realicen de forma automatizada y sean programados mediante la gestión de un supervisor en caso de fallos. No siendo más, esta es la explicación de la actividad. Soy Edison Giovanni Carreño, estudiante de la especialización de gerencia de proyectos, y cualquier inquietud estoy presto para solventarla. Muchas gracias, buenas noches.